Vengo a decirte que me voy y ya más nunca me volverás a ver. Si te casas algún día, mándame una invitación, ya que nuestro amor tan grande sal y agua se volvió. Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó, y en la bruma como espuma. Creo que la muerte es el mayor de todos los misterios. Puedes responder cualquier pregunta en esta vida, puedes consultarlo, pero nadie sabe qué hay más allá de la muerte, si es que hay algo. Incluso no puedes saber de qué manera vas a morir. Digamos que la única certeza que tienes es que algún día vas a morir de viejo, pero antes de eso puede pasar cualquier cosa. Creo que la muerte en última es el gran misterio. Todos los misterios giran alrededor de la muerte. Las grandes obras de la arquitectura prehistórica incluso son templos alrededor de la muerte. Creo que la muerte está presente en tanto es la única cosa de la que jamás podremos tener una palabra suficiente para definirla. Quizá en términos físicos, el cese de la actividad cerebral, qué sé yo, pero no tienes mucho más. Lo que te queda es una serie de metáforas, y creo que la literatura empieza ahí. Las grandes metáforas empiezan para imaginar qué hay después de la muerte, y creo que ese sigue siendo el gran objetivo, el gran propósito de la literatura, comprender las grandes metáforas de la muerte. Yo nací en Corozal, un pueblo de la sabana, abajo de los Montes de María. Aunque me mudé muy joven a Barranquilla, y decía Aníbal Tobón que los barranquilleros tenemos la asombrosa habilidad de nacer en cualquier parte. Pero, sin embargo, el mar nunca estuvo presente. Era un paseo de niño, y Barranquilla no es una ciudad con mar, tiene pocos kilómetros de mar. Es una ciudad principalmente con un gran río, el final del río Magdalena. De manera que mi relación con el mar es la relación con ciertos lugares. Quizá el mar que más he visto, el que más he ido, es el mar de Puerto Colombia, que es un lugar tremendamente nostálgico por aquel muelle enorme que una vez fue y ya simplemente está roto, esperando que las últimas olas lo destruyan por completo. De manera que el mar nunca ha sido un lugar presente en mi espacio físico, sino más bien en ciertos momentos de mi vida y las memorias asociadas a ese mar, a ese lugar mismo. La casa, pues en la antigüedad, ahora que lo pienso, nunca le había hecho cabeza. En la antigüedad, pues a la gente la enterraban en grandes tumbas que se asemejaban a casas. Creo que las casas no son exactamente un espacio para vivir, sino que son también espacios para morir. Y creo que esa dinámica de la vida y la muerte se desarrolla en esos espacios. La casa no está exenta de conflictos, y por más que queramos verla como un lugar cálido en el que están nuestros maravillosos recuerdos y nuestra maravillosa familia, son lugares en los que también hay mucho dolor y sufrimiento que nunca sale, además, precisamente porque es un espacio tremendamente personal, íntimo. Alguien desató al borracho y lo arrastró por la calle. La vieja vendedora de artesanías, con quien me había topado la primera noche, me dijo que lo habían llevado a casa. La invité a almorzar para matar el tiempo, en espera de que acabara el día y con él mi paseo.
La vi masticar con los pocos dientes largos y amarillentos que quedaban en su boca. Me detuve en sus innumerables arrugas, parecidas a las grietas de una vasija de barro expuesta demasiado tiempo al sol. Debía tener 80 o más años. Le pregunté quiénes eran los guanaru. Los perros, respondió. Los guanaru, anotó enseguida, son espíritus no humanos, formados por el odio que acumula la tierra con el paso del tiempo. Suelen violar a las personas que se extravían en el desierto, pues su deseo sexual es violento e insaciable. En ocasiones toman la forma de animales salvajes, o convierten a sus víctimas en armadillos o ratones. Por eso los guayús no matan a los burros que dañan sus cultivos o a los gavilanes que atacan a sus pequeños chivos, para evitar conflictos con los espíritus. No son malos, dijo la anciana, hacen parte de todo, y todos somos la misma cosa. Los perros, tal vez hay muchas cosas personales, le tengo mucho miedo a los perros. Bueno, ya lo he ido perdiendo, pero he tenido mucho miedo. Y de niño, bueno, me mordieron muchos perros y creo que eso me marcó mucho. Creo también que el perro, si lo miras, independientemente de lo agresivo que pueda ser, como cualquier animal, es un animal tremendamente indefenso, bien sea porque está en la calle y no tiene cómo comer, mucho menos cómo tomar agua limpia. También está el perro hogareño, que por más que queramos verlo como una especie de miembro de la familia, es un animal mutilado, que no pertenece al espacio en el que está. Eso siempre me llamó mucho la atención y creo que estoy muy pendiente de mirar perros a donde voy, de ver el sufrimiento. El sufrimiento de un perro es tremendamente visible y claro, no tienen las palabras para enunciarlo. El cuento que escribí sobre los perros fue que alguna vez estaba precisamente en el Cabo de la Vela y en la noche alguien atropelló a un perro y ese perro lanzó un quejido que todavía recuerdo, un lamento humano, era realmente humano, y murió, y a nadie le importó. Estoy seguro que, por supuesto, si hubiera sido un niño, hubieran socorrido, pero el perro se lo llevó la moto, lanzó ese terrible lamento, murió y al día siguiente todavía estaba ahí. Cuando el perro muere, los demás perros del lugar, que no son exactamente perros callejeros, sino simplemente perros que habitan el lugar, se reunieron alrededor de ese perro y también aullaron durante media hora tal vez. Y esa escena me conmovió mucho y todavía me conmueve. Los perros de ese cuento, si bien hay una casa que ellos toman, ellos controlan todo el lugar y la gente lo siente así, simplemente convive, es un poco convivir con el mal. El perro, hombre, lo asociamos mucho a la lealtad, a la amistad, pero el perro no deja de ser un animal carnívoro además, por más domesticado que lo tengamos. Y eso quiere decir que nosotros eventualmente podemos ser sus presas. Yo creo que no podemos olvidar eso, por más que convivamos con perros. No, por supuesto, no es algo que vaya a pasar, pero me gustaría pensar qué pasa. El cuento, quizá por eso lo construí de una manera en que pareciera incluso una especie de crónica falsa, como una especie de viajero narrando lo que efectivamente pasó. Y sí, efectivamente hay varias escenas que pasaron así.
Eso quiere decir que no hay explícitamente un tema en común, un unitario. Hay cuentos disímiles entre sí. Hay unos que sí guardan cierta relación. Creo que fue en algún momento en que dije que aquí paraba, es decir, después de esos cuentos que están en la hipótesis de la Reina Roja, empecé a escribir cosas que ya no se asemejaban a esos cuentos. De manera que comprendí que ahí había terminado algo, en esos 5 años que tardé escribiendo los cuentos. Lo que escribo ahora es totalmente, no sé si totalmente, pero sí es un poco diferente. Son cuentos mucho más extensos, que hasta yo mismo me pregunto qué tan extensos pueden ser. Y son de cosas mucho más cotidianas, aunque igual intento como conservar cierta unidad entre esos cuentos, mientras que estos son... Sí, los cuentos de la hipótesis de la Reina Roja son breves en general. Quizá el último, la hipótesis de la Reina Roja, es el más extenso. Con ese cuento comprendí que ya no me interesaba tanto escribir historias tan concisas, al menos en este momento, sino historias con mucho más personajes. Y es lo que estoy haciendo ahora. Yo soy bastante obsesivo. La neurosis hace que vuelva una y otra vez al texto, que escriba muy lento, de manera que cada vez que termino un párrafo, el párrafo está bastante terminado, diría yo. De manera que cuando termino un cuento, las relecturas, las segundas miradas no aportan tanto, pues he dejado, digamos, los párrafos terminados a costa de demorarme tanto escribiendo un cuento. Pueden pasar 2 meses escribiendo un cuento, si no más. Admiro mucho a los escritores que escriben muchas páginas en un día. Yo creo que si escribo media, me doy por satisfecho. De manera que corrijo en la marcha, más que volver una vez terminada la historia. El martillador de micrófono. Me gusta maltratar el micrófono. La novela 3 informes de carnaval la terminé en Bogotá en el 2011. Pues al menos le puse el punto final y bueno, duré un par de años volviendo a ella. Es una novela sobre 3 personas, 2 hombres y una mujer que pretenden destruir el carnaval. Creo que cuando la escribí era yo más observador de Barranquilla que participante. Creo que ahora participo al tiempo que lo observo, pero antes solo lo observaba. Y el carnaval es una cosa que está presente todo el tiempo, es una especie de espíritu, o de sombra ubicua, solo que es una sombra de colores, si se puede, que está presente todos los días del año. No hay día en Barranquilla que creo que no se piense, y uno se pregunta si hay algo más, porque creo que todo aquello que no está dentro de los designios del carnaval es muy difícil que viva. Es decir, nace muerto, digamos. Cualquier iniciativa, cualquier idea que no lo contemple queda muy, muy, muy marginada de la vida de la ciudad. Entonces me interesaba mucho de qué manera podía pensarse una ciudad sin carnaval, como tantas otras. La medida en que escribíamos la novela me di cuenta que eso no era posible, que realmente tú no puedes, ni en ficción, hasta los límites de la ficción, no puedes destruirlo. No creo que haya una inteligencia que permita destruirlo.
ni siquiera con la destrucción de la ciudad, porque el carnaval ni siquiera es una cosa que pertenece a la ciudad, se hace en Barranquilla, pero pertenece, muchas comparsas y muchas de las cosas que pasan en el carnaval pertenecen a los pueblos de la ribera del río. Más que un carnaval de Barranquilla, es un carnaval en Barranquilla. De manera que era imposible destruirlo. Entonces, al final, digamos que la novela gira en torno a la imposibilidad de la destrucción del carnaval y de la destrucción de la vida de todo aquel que intenta destruirlo. En el 2011 no tenía mucha idea de qué hacía un escritor más allá de escribir. De manera que la terminé y la dejé ahí. Y empecé otra. No sabía que había que hacer algo más. Con el tiempo me di cuenta de que, bueno, no bastaba con ponerle un punto final, sino que tenías que volver a leerla. Yo no soy de formación literaria, ni tengo. En ese entonces no tenía muchos amigos escritores, de manera que no tenía mucha idea de cómo funcionaba la cosa. La fui leyendo, la leyeron algunos amigos, me fueron haciendo ciertas correcciones. La idea central se mantuvo, pero pues pulí, digamos, ciertas cuestiones de forma, digamos, una serie de clichés o mañas que tenía de la ciencia o de la manera en que se hace ciencia en este país, que es básicamente hacer frases largas con muchos adjetivos, como si eso realmente estuviera describiendo o contando algo o incluso llegando a una verdad. Entonces lo que hice fue pulirla, hacerla mucho más estrecha, las frases más cortas, más breves, barrer y barrer adjetivos, hasta que llegó un momento en el que la terminé 3 años después. Ahora, cuando la terminé, a pesar de que creo que hice lo mejor que pude, pues tiene sus altas y sus bajas. Los vigilantes vimos la demolición desde el techo de mi casa, durante 2 horas, atravesados por una sensación estomacal que lastimaba como un cuchillo caliente. Supuse que era nostalgia, pero, según los demás, se trataba de algo más profundo. Después de la destrucción nos separamos, despacio y en silencio. Saltamos de techo en techo y regresamos a nuestras casas, a las que quedan, más bien. No todos los vigilantes tienen casas, bien porque las han perdido o porque nunca han habitado una. Estos últimos, los desheredados, nos apoyan porque también necesitan de las casas viejas para comer, pues las visitan con frecuencia sin ser advertidos por los dueños. De noche subí al árbol de mango, como cuando era joven, porque seguía convencido de que el malestar estomacal era más nostalgia que otra cosa. Arriba huele a hojas verdes y mierda de pájaro. No fue tan difícil como pensaba, aún estoy en forma, es una pena que no lo haya notado antes. Se ven patios de casas vecinas, gente recogiendo la ropa que dejó tendida por la mañana. Arriba del árbol, con mis tripas estremeciéndose por dentro, maldije a este barrio, a la maquinaria pesada, a las casas remodeladas y a las viejas. Insulté a los vecinos, sus carros, sus alarmas, sus electrodomésticos. Deseé que murieran sus perros, pájaros, hámsters, todos esos parásitos incapaces de valerse por sí mismos. Finalmente, como si se tratase de un ensalmo, vomité en el tronco del árbol. Mientras recuperaba las fuerzas, concluí que la guerra estaba perdida. Papá por fin aceptó que demolieran la casa. Si lo hizo fue porque no le quedaba alternativa, pues él deseaba morir ahí. Es duro envejecer, perder agilidad y discernimiento, notar cómo se va reduciendo el espacio y, al final, hacer de la derrota una opción decente. En la novela me di cuenta que necesitaba una estructura, y me gustan de hecho las estructuras, pero me gustan llevarlas hasta el ridículo. Es decir, creo que el pensamiento científico, no científico, se basa en estructuras. Todos creamos estructuras de pensamiento, de ahí salen los prejuicios, las ideas, todo.
pero también le damos demasiada importancia a las estructuras. Foster Wallace decía que el gran problema del académico es que en algún momento tiende a sobre-racionalizarlo todo. Hay cosas que no necesitan de una estructura. Aún así, las uso y me agradan porque pueden ser incluso muy graciosas. La idea de que hay historias asociadas a algo que realmente no pintan nada. Eso me agrada y creo que lo que he escrito posteriormente sí tiene una estructura, pero es una estructura en la mayoría de los casos inútil, porque no llega a nada. A mí me gusta mucho la manera en que un objeto tiene dos significados. Todos los objetos tienen dos significados. El visible y el invisible. Los perros, para volver a él, son el símbolo de la amistad, de la lealtad, pero también son el símbolo de la noche, y son muy usados en brujería, por ejemplo. Es decir, son todo lo contrario. Y ocurre con todos los objetos, con cualquier cosa. Todas las cosas en este mundo tienen un simbolismo, desde lo más elemental hasta lo más complejo. Entonces me gusta siempre pensar de qué manera una cosa puede estar llevando a otra, o puede tener otro significado que lleve a otra cosa. A partir de ahí empiezo a enlazar lugares, personajes y situaciones. No siempre tienen coherencia, no siempre me interesa que la tengan, pero sino más bien expresar el símbolo o expresar aquello que los personajes o los eventos van narrando en esa historia, pero pues sí, siempre tienen una estructura. Aquel hombre sensible, de pasos distraídos y olor a cigarrillo, es un poeta. Alguien que escruta la densidad de las almas en la quietud del firmamento. Un bardo distraído capaz de captar la verdadera noción de las cosas. Dirige su mirada al cielo, queda pensativo unos segundos y se inspira. El poeta, bajo aquel éxtasis celestial, asocia palabras distintas y las impregna de sentimientos que, a su criterio, serán apreciados por sus lectores. Pero la verdad es que este poeta no tiene lectores y lamenta su suerte. Piensa que es un incomprendido, un adelantado, alguien a quien las generaciones posteriores estarán en disposición espiritual de comprender y disfrutar. Cree con firmeza que pertenece a la estirpe inmortal de poetas malditos. El poeta camina por las calles de su fría ciudad en busca de poesía. Va con una libretita y un lápiz diminuto, desgastado y mordido. Se detiene en una esquina y apunta lo que ve. Un perro orinando, una mujer esperando el bus, un anciano intentando cruzar sin éxito la furiosa calle que lo separa de la farmacia. Luego, el poeta va a un café a organizar sus ideas. Escribe: una mujer furiosa en la farmacia, un perro esperando el bus, un anciano intentando orinar sin éxito. Al poeta le satisface mucho ese ejercicio asociativo. Lo ve como un recurso surreal, la manera perfecta para lograr la tan deseada primacía del concepto sobre la forma. Me cuesta describir son las personas, físicamente las personas. Siempre estoy pensando qué piensan, qué hacen, pero nunca se me ocurre darle forma. Incluso cuando imagino aquello que quiero escribir, todos los personajes se parecen físicamente. Y me cuesta mucho hacerlos altos, porque me pregunto, ¿y qué importa si es alto? ¿Es importante que sea alto? ¿Es importante que sea pequeño? ¿Es importante que sea hombre, mujer o un animal? Entonces me cuesta mucho. Me cuesta tanto en la parte técnica como en la pregunta por el sentido. ¿Es importante que sea hombre? ¿Es importante que sea mujer? Creo que sí, en últimas lo es. O puede ser importante si uno hace que sea importante. Creo que lo más reciente han sido muchas cosas. Creo que realmente más que algo en términos de tiempo, recuerdo mucho a
Aníbal Tobón, que era mi maestro, que siempre se fajaba a corregirme cualquier cosa. Y él decía mucho una frase que, a pesar de que es muy común y muy obvia, me marcó mucho, que es la idea de que todo artista debe ser radical. Todo, ¿no? Creo que en este mundo a veces, por la sobreracionalización de las cosas, lleva a las personas que se dedican a pensar a buscar posiciones centrales, como la idea de tomar lo mejor de los extremos y llevarlos a un punto de convergencia. A mí esa idea me parece que hay una trampa ahí también. La idea de que el cerebro o la mente tiene que servir para encontrar un punto de unión. A veces no es necesario. Creo que a veces es importante tomar una postura y asumirla como verdadera, porque en últimas todas las verdades son construcciones. Cuando tú asumes que una cosa es verdadera por sobre otra, es una apuesta que haces, una apuesta idealista, pero pues la haces y la construyes con base en la realidad. Entonces me parece que muchas veces esta idea de pensar para intentar buscar posturas moderadas, lo que hace es que en últimas uno termine siendo una especie de simio que señala con el dedo. ¿Y qué sacas con eso? En lo que decía Hemingway, en la honestidad, creo que cuando uno es honesto es básicamente porque está defendiendo una postura que es propia, independientemente de si esa postura, porque así es, no cuadra con todas las aristas de la realidad. El escritor tiene la ventaja, no sé, o al menos la labor de hacer que algo sea coherente, así no sea real. Entonces, en lo verosímil, o en la manera en que tú presentas algo que no es verdad, como verosímil, tú terminas pues expresando tu pensamiento y en últimas creo que ganándole la batalla a la forma única de pensamiento que cada vez se impone más. Bueno, ahí está precisamente la multiplicidad que es lo Caribe. Hay una idea, así como está el término cachaco, para referirse despectivamente a los habitantes que tenía la provincia, el Caribe, para definir a los habitantes del centro, la palabra costeño también es una palabra despectiva, que ya no se usa despectivamente, pero lo era, es decir, con la idea de que todos somos de la costa, que todos tenemos el mar ahí, la playa, y el Caribe es un complejo geográfico y cultural mucho más amplio. Yo no soy de la costa Caribe, o sea, el mar me quedaba a 2 horas de distancia, pero soy Caribe, yo vengo de la sabana. Y no todos somos idénticos ni cultural ni físicamente. Creo que el Caribe es un lugar tremendamente complejo, precisamente porque se ha explorado más desde la idea de unicidad, desde el centro, la idea de que todos somos como la misma cosa. Incluso nosotros mismos lo hemos creído y hemos dejado de lado toda esa variedad. Por ejemplo, está la idea del Caribe festivo, pero es que el bolero, que es de la música más triste que hay, también es Caribe. Entonces, también está la idea del Caribe como hombre triste. El vallenato incluso es una música, los orígenes pues, muy triste, muy masculina además, una cosa como erótica tremenda, pero eso es otra historia. Creo que soy un ser caribe porque tal vez cuando uno es provinciano, cuando uno está en la periferia, se imagina de qué manera podría sobrevivir ese pequeño espacio sin el resto, de qué manera el Caribe podría sostenerse a sí mismo, literariamente también. El Caribe tiene una historia literaria particular que incluso puede leerse por fuera de la República.
Amén. Ahora pienso en eso. Pienso mucho en que uno tiene que, no sé si me pongo místico en esta cosa, pero creo que uno tiene que escribir aquello con lo que resuena su espíritu. Bueno, y aquello de escribir con lo que resuena el espíritu de uno no es literario, es extraliterario. Si es la muerte, si es la vida, si es el afán por contar la historia de un pequeño pueblo o de un gran pueblo, cada quien decide sobre qué narra y de qué forma lo hace. Pero no creo que uno tenga muchas obsesiones. Creo que uno tiene una gran obsesión. Y esa obsesión se manifiesta o se expande a cualquier situación cotidiana. En ese sentido no creo que haya grandes temas. Es decir, más que grandes temas, oye, si hay grandes temas, lo que no hay es muchos temas. A uno le ronda en la cabeza un par de cosas. Y a veces ese par de cosas están conectadas. Y creo que escribir, volviendo a lo mismo, no es un desdén editorial. Si yo pudiera vivir de la escritura, pues, estaría muy bien. Lo que intento decir es que no es rechazarlo, es entender que no es imprescindible. Y que creo que si un escritor deja de escribir porque no le publican, no era un escritor. No lo era. Llevó y en la bruma como espuma nuestro amor se disolvió y salía agua nuestro idilio se volvió y salía agua nuestro idilio se volvió